Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Hortal de cristinahortal.com y hoy tengo conmigo a la doctora María Carmen Martínez Tomás. ¿Lo digo bien? Perfecto. Bien, muchas gracias por estar aquí y bueno, pues para tener una charla de lo que es surf. Gracias a ti por darme la oportunidad. Un placer. Bien, te presento brevemente. Si tú quieres añadir algo, pues tú misma. María Carmen es licenciada en Medicina y Cirugía, es escritora, formadora e inspiradora de la consciencia. Acompaña a personas en su desarrollo personal y espiritual en unidad con el alma para que ésta nos inspire y que el proceso de recuperar la salud se dé, ¿no? O sea, que nos acompañe en esto. Practica y acompaña, entiendo, lo que ella llama la medicina del ser. Entonces, a partir de aquí, ¿quieres añadir alguna cosa que sea Sí, destacable? quiero añadir que creo que al ser se refiere a tu ser, a tu esencia, ¿no? A la esencia pura, esa que viene de la fuente universal de conocimiento y de vida, ¿no? Y esa esencia muchas veces no se tiene en cuenta en la práctica de la medicina. Entonces, yo he escrito un libro que se titula La medicina del ser para que seamos conscientes de que tenemos una parte humana y una parte divina, y cuando incluimos a esa divinidad, que es nuestra sabiduría interior, para recorrer el camino de recuperar la salud, se dan muchas sincronicidades, se dan muchos dones, se dan muchos milagros y realmente nos sentimos reconfortados porque en realidad la enfermedad es un desequilibrio en el cuerpo que pone en evidencia que hay una disrupción entre el propósito del alma y lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, tenemos que cambiar, según yo lo siento y lo veo y lo he vivido, la idea que tenemos de enfermar. Una enfermedad es una oportunidad de cambio. Y Carl Jung, el padre del psicoanálisis, decía que es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al hombre y a la mujer, obviamente, Ujú. ¿no? Entonces, yo sentí cuando acabé la carrera de medicina hace 40 años que faltaba, que algo me faltaba, que no se trataba de ver y verla, ponerle una etiqueta, un diagnóstico y darle una o dos pastillas, sino que había algo más que a mí me llamaba la atención de era qué, por qué y por qué se ha enfermado, cómo y por qué se ha enfermado esta persona en este momento. Y empecé a tirar del hilo y a preguntar, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Tienes alguna preocupación? ¿Has tenido algún disgusto? ¿Te ha traicionado un amigo? ¿Has sufrido una pérdida de un ser querido, una separación? Porque estas cosas son las que nos enferman. Y entonces no les ponemos atención. No ponemos atención al estado emocional de la persona, es decir, a cómo reaccionan los diferentes cuerpos, porque solamente estamos enfocados en el físico. Y el físico es lo último. De hecho, la enfermedad empieza en alteración, en estrés, alteración psíquica, física, emocional, mental y espiritual. Y entonces, si entendemos todo el abanico de los cuerpos, de los cuatro cuerpos, los básicos, vemos que, bueno, hay que cambiar actitudes, hay que cambiar formas de pensar, hay que cambiar hábitos. Es decir, no hay recuperación de la salud sin cambio. Ujú. Era lo que te iba a preguntar, ¿no? O sea, la medicina del ser, sí, bueno, ahondar un poquito en lo que era la medicina del ser y también en un poquito cómo llegaste a ello, ¿no? O sea, cuál fue tu recorrido o tu recopilación de herramientas. Cuando dices que en un inicio en la práctica convencional de la medicina a ti había algo que no te cerraba, entiendo que no fue directamente el ver que esa discusión, esa traición, eso personal, le podría haber afectado, ¿no? O sea, que no directamente tú lo intuías, o a lo mejor sí, o fue alguna herramienta que te llevó a ir dándote cuenta que estaba Fue todo básicamente, ligado. mira, yo era profesora de farmacología de la Universidad de Barcelona. Ujú. Lo que no me chocaba era que tú, por ejemplo, tratabas a una persona, vamos a poner, por ejemplo, de una gastritis, un dolor de estómago, y le dabas omeprazol, lo típico, ¿no? Pero cuando esta persona intentaba dejar el omeprazol, si no tenías ninguna otra herramienta que realmente modificara la causa de su dolor, o sea, esta persona estaba condenada a tomar el omeprazol toda la vida o a dejarlo y volver a tomarlo porque no se le había curado el asunto. Entonces, por pura lógica, a mí cuando las personas me preguntan, ¿tú qué medicina practicas? Yo decía, la medicina del sentido común, la medicina lógica. Entonces, si el cuerpo expresa algo
que te está pasando y tú no atiendes a lo que te está pasando, sino que le das algo para que no te enteres que te está pasando algo, llega un momento que yo como médico me frustraba. Es decir, bueno, deja ahora la pastilla, es que me ha vuelto el dolor, ¿y ahora qué hago? Pues investigar. Yo me puse a investigar con las herramientas que tenía. Y la investigación era hacer una historia clínica muy seria en el sentido de darle el tiempo para que esta persona expresara sus anhelos, sus sueños, sus frustraciones, sus preocupaciones. Y enseguida establecí vínculos muy rápidamente. Y te lo voy a decir en dos palabras. O sea, enfermamos porque no atendemos al ser, es decir, no nos respetamos como lo que deseamos, lo que sentimos, callamos, dejamos pasar, no ponemos límites, vivimos con programas que no son nuestros, que es lo que le tranquiliza a mamá, lo que quiere mi marido, lo que tengo que hacer para no, y callamos, tragamos. Es decir, que no nos respetamos, no somos verdaderos, no expresamos lo que sentimos. Y esta represión de las emociones es lo que nos ha llevado a bloquear el campo bioenergético de tal manera que el órgano no recibe la energía vital que necesita para funcionar correctamente y se enferma. Eso está ya más que estudiado por las medicinas milenarias, la medicina ayurvédica, la medicina china. Es decir, todos sabemos que tenemos unos canales que son los que pincha la acupuntura, a través de los cuales son como la... Yo digo que somos una pila humana, porque tomamos la energía magnética de la Tierra y la eléctrica del Sol. Y si esta energía fluye por nuestro canal central y alimenta nuestros órganos, estamos sanos. Y si esto se bloquea, pues porque tengo una rabia horrorosa, porque mi marido me ha engañado con otra, o mi mujer no me ama, o mi hijo es un inútil en la escuela, lo que sea que me amarga, llega un momento que bloquea el fluir energético en un órgano, sea el intestino, y te da una patología. Entonces tienes que deshacer el entuerto al revés, o sea, tirar del hilo Pero al para revés, ver cuál es el órgano, exacto, cuál es el órgano, qué está expresando este órgano de lo que pasa en tu vida y entonces intentar arreglar tu vida, porque realmente es lo que el cuerpo te está avisando. El cuerpo no te está fastidiando, no te está boicoteando. El cuerpo está avisando de que hay un desequilibrio y que este desequilibrio es tanto más grave cuanto más crónico es y cuanto menos atención has puesto tú a tus necesidades. Totalmente. Y digamos que el hecho de que nos veamos como algo fragmentado, es decir, como si lo que sucediera en mi vida personal, que luego me afecta mentalmente, me afecta emocionalmente, como que el cuerpo vaya totalmente por otro lado, ¿no? O sea, realmente no tiene sentido y porque lo tenemos, como dices, nos han programado, ¿no? O sea, está como muy metido con calzador y es la visión unánime, entonces la hemos hecho nuestra, pero realmente si indagas un poco no tiene mucha dificultad el darse cuenta de que hay nexos y que realmente cuando tú estás muy preocupado puedes tener insomnio, cuando estás muy nervioso el estómago hace cosas, ¿no? Hace mariposas, o sea, hay respuestas fisiológicas, puedes verlo en lo pequeño, en lo inmediato, en lo breve, pero es un poco lo micro igual que en lo macro, igual que pasa en lo pequeño, pasa en lo grande, solamente que quizá hay una distancia que no observas y por esta programación y este condicionamiento de no plantearnos nada y que nos digan esto es así y ya está, no nos lo hemos cuestionado, pero no es tan difícil, ¿no? de ver que realmente hay un impacto de las emociones sobre nuestro cuerpo. Claro, por eso yo quería romper el paradigma a través de mi experiencia. Cuando me jubilé de la universidad, pues entonces empecé a escribir, porque sentí que estábamos en una medicina y siempre digo lo mismo. A ver, si esta medicina funcionara, que funciona aparentemente, ah, ah, ¿cómo puede ser que cada vez tengamos más Alzheimer, más cáncer, más hipertensión, más cardiopatía? ¿Cómo puede ser que cada vez seamos más enfermos? No, no, si la medicina realmente funcionara, realmente las estadísticas, en vez de incrementarse cada año, tendrían que descender. Y no es así, porque no vamos a la causa.
Entonces, lo que hacemos es solucionar el tema inmediatamente con la química que tenemos. Gracias a Dios, tenemos muchos medicamentos y muy buenos, pero lo que digo yo es que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si yo tengo un dolor de estómago porque no trago a mi suegra y resulta que se ha quedado viuda y ha venido a vivir a mi casa, el problema es recolocar la suegra, porque si no tendré que medicarme del estómago toda mi vida. Es decir, ah, lo que digo yo, hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y entonces, cuando hay algo en tu vida que no eres capaz de colocar, te genera un estrés. No hay enfermedad sin estrés. Este estrés altera todo tu sistema neurovegetativo y tu sistema hormonal. Y entras en un estado crónico de simpaticotonía, que es como estar en un estado de alerta. Siempre estás esperando a ver qué pasa. Y en este estado de tensión, en que el cuerpo no se Cronificado. relaja, pues todos los órganos empiezan a fallar. Y yo tengo una teoría que la he comprobado en mi experiencia profesional, que es el órgano, yo le llamo el órgano gatillo, ¿no? Y es el órgano que cuando tus estados de estrés y de tensión son muy altos, es el primero que falla. Hay personas que es el estómago, que rápidamente empiezan a hacer lo que decías tú antes, ¿no? Molestias de estómago, acidez, gastritis. Hay personas que hacen migrañas, que tienen un dolor de cabeza horroroso, pero el génesis siempre es un estrés vital, que puede ser laboral, puede ser personal, puede ser profesional, puede ser familiar, puede ser de pareja, puede ser contigo misma, que no te aguantas, que eso también pasa, ¿eh? No te aceptas, no te aguantas y te dices de todo menos bonita. Tienes una autoestima muy baja y entonces necesitas hacerte perdonar siempre y vas siempre sacando la lengua intentando que los demás te amen. Entonces, hay tantas formas de enfermarse. Y generalmente se hace una cadena, ¿no? Si yo tengo un Sí, problema interno, me lo llevo a las relaciones, que entonces me lo llevo a lo laboral, puede ser, o sea, se va haciendo un problema complejo muchas veces. claro, pero fíjate que sabia es la vida, ¿no? Y el universo, porque hay que conocer las leyes para aplicarlas en tu vida y ver cómo te pueden ser útiles a la hora de descifrar estas cosas. Entonces hay lo que se llama la ley de la correspondencia. Y la ley de la correspondencia te dice que lo que es adentro es afuera. Es lo mismo que estabas diciendo tú con otras palabras, pero ya dirigiéndonos a la ley universal. O sea, lo que es adentro es afuera. Si tú no te amas, y pongo este ejemplo muchas veces, si tú no te amas a ti misma, vas por el mundo enviando un mensaje energético que es no me amo, no me amo, no me amo. Estoy buscando desesperadamente amor, esa búsqueda eterna de la pareja ideal. ¿Y qué ocurre si tú realmente no te amas, no te aprecias, no te consientes, no te respetas? Que te encuentras a otro que tampoco se ama, tampoco se respeta y tampoco bueno, no se ama y no se respeta. ¿Y qué pasa entonces? Que ¿cómo vais a daros amor y respeto si no lo tiene ni uno ni el otro? No podemos dar lo que no tenemos. Y entonces ahí empiezan las frustraciones de la pareja, porque no me da, porque no hace, porque no viene, porque no me dice, porque no me atiende, porque no me... Y entramos en ese mundo de la queja, de la victimización. Entonces, precisamente hay dos aspectos importantes. Yo en el libro hablo de pacientes e impacientes. Entonces, los pacientes son los que entregan su poder al médico, a las instituciones y esperan que éstas les sanen. Totalmente. Entonces, para mí es el paradigma falso, Es porque un poco lo mismo, ¿no? O sea, encuentro que hay esa búsqueda de en lo externo cuando siempre está en lo interno, tanto en claro, la medicina lo hacemos, o sea, en la salud lo hacemos con la medicina eh, alopática, la medicina o incluso a veces alternativa cuando no estamos incorporando también el trabajo personal, también buscamos que claro. nos lo resuelva, ¿no? Sí, sí, Hacemos con la una... búsqueda externa y en las relaciones, en la búsqueda de amor, en la búsqueda de satisfacción, o sea, a un nivel más personal también lo hacemos en muchísimas formas, ¿no? Y al final es lo mismo, es no saber mirar adentro, no confiar en la fuente que tenemos dentro Claro, de poder y de sabiduría y claro, estar pero siempre. eso no quiere decir que en un momento dado que yo estoy haciendo un duelo, que he perdido un hijo, que bueno, me han despedido de un trabajo y entro en crisis, no quiere decir que no busque ayuda, en la que sea, alopática o homeopática o en la que sea, o la medicina de Hammer, no importa, la que yo sienta que me va a sanar y a curar. Entonces,
en esa medicina yo me tengo que implicar. Se trata no solo de tomar una pastilla, sino de hacer este recorrido, porque puede ser compatible. De hecho, yo quiero que todas las medicinas nos tenemos que unir para que en cada momento optemos por la mejor opción, teniendo en cuenta el deseo y las creencias de la persona enferma. Entonces deja de ser paciente para ser un impaciente, para ser el que se implica, claro, para ser el impaciente que te exige, se implica, dice, es doctora, esto no me va bien, esto a mí no me vale, yo lo que quiero es que me dé esto otro. Por ejemplo, te explicaré, hay unas personas, el, perdón, voy a ver un poquito de agua. Sí, sí, Las personas, por ejemplo, de alta sensibilidad, ¿conoces el término? sí. Son entre un 15 y un 20% de la población y son Ujú. personas que tienen una constitución neurológica muy empática, con un aumento de las neuronas en espejo. Son muy sensibles a los ruidos, a los productos químicos. Por ejemplo, estas personas son las que hacen reacciones muy graves a la medicación, porque como eso la medicina no lo tiene en cuenta, le da la misma dosis que a una persona que no es sensible y para ella es una bomba. Mm. Exacto. Entonces, conocerse implica que tienes muchísima más capacidad de cuidarte, de que sabes lo que te conviene, lo que te va bien. Y tú esto lo tienes que poder hablar con el médico que te lleva, para entre los dos Hacer una crear una colaboración. sinergia. Ujú. Claro, Totalmente. Y eso no sucede. O sea, de hecho, bueno, yo creo que lo hemos vivido todos, pero además clientes míos me comentan, recientemente me han comentado anécdotas de cómo me habla el médico, ¿no? O sea, no te voy a dejar que dejes la medicación, o sea, como si yo fuera un niño pequeño y se me excluye totalmente del proceso, como si es para mí, o sea, soy el protagonista, ¿no? Y para nada se me pone en ese lugar. Y realmente, o sea, a nivel utópico, esta causa quizá más a largo plazo, en la previsión, en todo esto, ¿no? Pero realmente, tal y como están las cosas, como está el sistema médico, cómo está el sistema, punto, porque esto sucede también en la educación, bueno, o sea, sucede en todos los ámbitos, el que, el que no hay un papel protagonista, el que no se les trata de forma diferente a cada uno, no se respetan esas diferencias, sino que se le espera lo mismo para todos y ahí ya tenemos un... ¿Tú ves alguna posibilidad de que eso sea así desde el punto de vista del sistema médico, de que eso se vaya transformando? la veo, la veo, Ujú. la veo y es verdad que existe porque ahora cada vez más tú puedes encontrar médicos que estén al tanto de que somos un cuerpo bioenergético y que puedan usar otras herramientas o otro tipo de tratamiento. Y, por ejemplo, yo en la consulta lo que primero pregunto a la persona cuando yo hago un plan de tratamiento, ¿tú cómo lo sientes? ¿Sientes que esto te puede ayudar? ¿Qué te parece que... O sea, implico a la persona en su propio tratamiento. Y creo que estamos en un momento de un cambio profundo en la humanidad desde hace años ya. Ujú. Y yo siento que hay muchas formas ya, dijéramos, no me gusta la palabra alternativa, sino que son formas nuevas, novedosas de enfocar la educación, de enfocar la economía, de enfocar la medicina. Y en todas ellas hay una implicación de la persona, de la propia persona. Es decir, que también está el libre albedrío de que tú no puedes llevar a tus hijos a un colegio en el que sepas que no los van a atender en su individualidad. Por ejemplo, ¿qué pasa en las escuelas? Pues que cada niño tiene sus dones. Cada niño tiene una preponderancia o de cerebro derecho o de cerebro izquierdo. El cerebro izquierdo es lógico y racional, el derecho es intuitivo y creativo. Cuando un niño viene con una prevalencia, mejor, del cerebro derecho, pues hay que estimularlo a su parte más creativa y ponerle a estudiar matemáticas es traumarlo. Entonces, como se mueve de la silla, ya lo etiquetas y le pones una etiqueta de niño hiperactivo o problemático. Pero es que no estás valorando su esencia.
Y aquí cada uno viene a hacer una parte de lo que todos hacemos en conjunto. Por ejemplo, en Hawái, yo he llevado mucha gente a Hawái a hacer, bueno, pues viajes de crecimiento personal a través de la práctica del Ho Oponopono y del espíritu de Aloha. Cuando una mujer está embarazada de un niño, se van al Kahuna, que es el sacerdote, el sabio, el Kahuna, y ese habla con el alma del niño, le pregunta cómo se llama y qué es lo que viene a hacer a la familia, cuál es su papel dentro de la comunidad, ¿no? Imagínate qué diferencia. Aquí los niños van a la escuela y todos tienen que pasar por el mismo rasero. Sea artista, hay niños que ya vienen con un don Ya de se le cuenta música. al niño quién es, ¿no? Ya se le cuenta. Exacto. Entonces, ¿quién ve al niño? ¿Quién ve al niño? Aquí no vemos nada, nos creamos con un estereotipo que viene dado porque todos tienen que dar el examen de una materia y se miden todos por el mismo rasero. Eso está cambiando, hay muchas escuelas que ya no funcionan así. No es que sea lo general, pero yo Y es cada como día me encuentro, minoritario, pero va creciendo. sí, va creciendo, yo lo creo, sí, sí. O sea, es imparable, es realmente, Exacto, es minoritario y al final también donde pongas la atención es lo que se expande, ¿no? O sea, claro, porque, por ejemplo, esto que estamos haciendo tú y yo es un modesto, si quieres, aporte a ese paradigma, a esa expansión, a ese... Y hay muchísimos movimientos muchos, simultáneamente en esa dirección. Entonces, esto muchísimos. es exponencial. Exacto, y además fíjate que por internet hay de todo, ¿no? Hay bueno, bonito y barato y hay, bueno, hay de todo. Pero también ha sido una gran herramienta precisamente para hacer eso, ¿no? Para expandir la conciencia, para expandir la idea de que no solo somos este cuerpo y un ser físico que al final se acabará, pero que tenemos una esencia que es inmortal, que viene aquí a experimentar, que de cada aprendizaje puede sacar una experiencia y puede crecer y vivir cada vez mejor, más en paz, más saludable y más próspero. Y de eso es de lo que se trata, de que los que lo sabemos y hemos descubierto, pues compartirlo, para Ujú, que realmente cada vez seamos más. Y ujú, en eso estoy. ujú. Y mira, ahora que comentas esto, porque yo las preguntas que tenía previstas las has ido contestando todas. Mira, es que la telepatía funciona, ¿eh? Te he Sí, leído. ya nos ha pasado antes. Pues ahora que comentas esto, bueno, has dicho cada vez más, o sea, es posible, o yo he intuido en lo que comentas, como pasar unos límites, ¿no? Que nos han contado, es decir, hasta qué punto podemos llegar a reponernos de una dolencia que parecía insalvable o a generar unos estados de energía que no son los convencionales o incluso la longevidad. Es decir, hasta qué límite podemos llegar si desde luego empezamos a vivir casi cada segundo de nuestra vida de una forma distinta, porque todo esto creencias, ya empezando por el paradigma, ¿no? De que lo que nos pasa de salud solo atañe al cuerpo, que solo se resuelve además de forma externa, el miedo que te da esa posición de víctima, esa sensación de impotencia. Luego, toda la moral, todas las creencias que nos llevan a soportar situaciones, a no escucharnos ni siquiera, esa educación que hemos recibido imponiéndonos algo que nos lleva a no escucharnos, a preguntarnos qué queremos, etcétera. Una vida muy sometidos de alguna forma. Si empezamos a liberarnos, si empezamos a escucharnos, si empezamos a respetarnos, a vibrar de otra forma en las relaciones, o sea, hasta qué punto ¿sospechas tú que podría llegar nuestra maquinaria física a responder? Porque, bueno, yo he visto ya milagros, muchos, ¿no? En primera persona y como testigo, muchísimos, pero estoy segura que puedo ver muchos más de los que he visto. ¿Cuál es tu visión al respecto? Pues fíjate, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo y creo que nuestro poder es ilimitado cuando lo ejercemos de verdad, ¿no? Ujú, Y el problema está, como muy bien dices tú, en estos programas que estamos programados de pequeños, repetimos las cosas como loros y no solamente programas que podemos reconocer y por lo tanto desde la conciencia los podemos cambiar, sino que tenemos muchísimos programas inconscientes que se crearon desde nuestra etapa de prenatal, desde que fuimos concebidos hasta que tuvimos uso de razón. Todo lo que pasó
no es accesible para la mente lógica y racional. Por lo tanto, lo activamos como un robot, sí, automáticamente. Por ejemplo, para saber cuándo tenemos un programa inconsciente es cuando reaccionamos inmediatamente. O sea, nos dicen algo y nos enfadamos, hay algo que nos violenta, hay algo que es una injusticia que parece ser que nos la hayan hecho a nosotros. Cuando reaccionamos de una forma tan exagerada y emocional a algo que nos sucede, es que ya hemos vivido una experiencia traumática al respecto y seguramente tenemos un programa de esta naturaleza que nos hace reaccionar de esta manera, ¿no? Entonces, el universo es tan sabio que, como hablábamos antes de la ley de la correspondencia, es tan sabio que siempre nos va a poner fuera el examen, por decir. Es decir, nos va a poner la misma situación en repetidas ocasiones. Si a la primera no soy capaz de analizarla, descifrarla, perdonarla y sanarla, pues me volverá otra vez. Y esto pasa mucho cuando hago cursos y hablo de que si los ex y que luego resulta que inicias otra relación y te encuentras con lo mismo, Parece diferente, pero acabas pero es en un lo mismo, punto similar. exacto. Porque antes de ir a buscar otro, por favor, sana la relación con el que has dejado. Porque si no, o la que has dejado. Porque es que si no, la vida te pondrá otro espejo que parece otra cosa, pero a la hora de la verdad será lo mismo. O peor, o peor. Claro, es que esta visión es aplicable a todos. Si donde hay el cambio o falta de cambio, donde están las causas últimas, todo ocurre dentro, se podría decir. Claro, Entonces, la causa de tu eh, insatisfacción, podríamos decir, no es la otra persona de manera directa. Que eso no está reñido con que realmente tomes la decisión libre de que, oye, pues estamos en un punto que yo encajaría mejor, vale, sí, pero la causa última de lo que te ha dañado, de lo que está en ti. Entonces, si tú piensas que la solución está fuera, vas a ir con toda tu mochila y tu mochila está co-creando al 50% esa realidad. Y así sucede absolutamente con todo. tal cual. Por eso es tan sanador el perdón. Por eso yo lo que descubrí a través de esta investigación que te comentaba al principio, de ver cuál era la causa para realmente desactivar la causa, entonces el efecto ya no es necesario, porque lo que vivimos fuera es el efecto de una causa que casi siempre es interior. Entonces, aquí descubrí el poder sanador del perdón. Porque realmente cuando tú continúas sintiendo rabia, impotencia, frustración contra tus padres, contra una expareja, contra una amiga que te ha traicionado, en realidad la toxicidad la llevas tú dentro y atraes a tu realidad por otra ley de resonancia mórfica que atraes lo mismo que tú estás enviando, energéticamente hablando, Y la por causa ley de y efecto, ¿no? correspondencia, Claro. causa-efecto, ley de correspondencia, resonancia mórfica. Fíjate que si tú un día sales de casa hecha una furia, le das un portazo porque quien sea te ha molestado y sales hecha una furia, bueno, pues llegarás a subir al autobús y alguien te pisará, el otro te Vas a atropellará, encontrar mucha llegarás gente. al trabajo porque es que estás atrayendo tú vas encendida y enviando un on fire y la vida te responde con lo mismo. Te tropezarás, te caerás y llegarás al autobús y no llevarás moneda, lo que sea, pero la vida te dará infinitas manifestaciones de aquello que tú estás vibrando. Si por el contrario resulta que sales de casa después de de haberte duchado, haber hecho una pequeña meditación, o haber cerrado los ojos y conectado con tu espíritu, ofrecido el día para que sea lo mejor para ti y para todos, del supermercado, pues vas con cuatro cosas, te dejas. Si prestamos atención, todo el mundo lo ha visto. O sea, yo creo que todo el mundo ha vivido una situación de ir torcido y cómo todo va torcido y de un día que tiene un estado, no digamos, o sea, extraordinario, por lo que sea, se le ha disparado un bienestar que puede ser accidental o que puede ser hasta por una causa externa, puede ser hasta inconsciente. Pero de alguna forma estás más eufórico y dices, ostras, no sé qué pasa hoy, que además yo creo que todos lo hemos vivido. Pero te voy a hacer una pregunta un poquito más difícil, ¿no? En cuanto a eso, es decir, porque habrá personas que te dirán, bueno, eso sí, pero no siempre es así, porque yo estaba estupendo y me ha pasado todo de cosas malas y yo estaba bien, porque esto
mm, a mí me lo han dicho muchas veces, ¿no? O sea, Claro. ¿qué responderías tú aquí en este caso? Yo respondería a esto de que somos seres que no hemos nacido ayer, que nuestra alma es inmortal, ha vivido muchas vidas, y en Hawái te lo dicen y te dicen, nunca has conocido a una persona que no hayas conocido antes. Y eso Wow. te hace pensar mucho, porque es verdad que en un momento dado tu vida está pues, fluyendo perfectamente y te llega un accidente, una enfermedad, la muerte de un ser querido, pero es que Y estamos aquí para tienes una experimentar. causa también ahí, ¿no? Claro, lo Puede que no pasa ser que como está dilatada en el tiempo, tú no la no la relacionas. reconoces Porque, como propia. exacto, porque muchas veces tiene que ver con experiencias pasadas en otras vidas que han quedado pendientes y que tú has pactado venir a vivirlas. De hecho, el hecho que tú estés despierto no te garantiza una vida de eterna felicidad, porque si no, no estarías aquí. Es decir, si estamos aquí es porque somos unos Hay currantes que y trabajar. exacto, estamos aquí porque Hay hemos faena. venido a hacer alguna cosa, a resolver algún conflicto, a saldar alguna deuda. Por eso es tan sanador practicar Oponopono, porque te pone directamente en la ley universal. O sea, tú eres un ser espiritual, no es que seas un cuerpo que tiene un alma, no, no, no. Eres un alma que tiene un cuerpo. Y el cuerpo es un vehículo para hacer una experiencia que tú has programado antes de venir. Y esa experiencia significa que las cosas que no resolviste en la anterior, pactaste pagar la deuda, sencillamente. Decir, bueno, pues a esta persona la he perjudicado, a esta persona le he quitado pues su fama, su honradez o su dignidad, a esta le he quitado dinero, pues vas a venir y te van a robar y te van a faltar el respeto y te van a pasar cosas con un alma con la que tienes una deuda kármica. Por eso el Ho'oponopono es tan mágico, porque si en este momento tú, en vez de reclamarla, criticarla, hablar mal de ella con todo el mundo, decirle a todo el mundo que es una mala persona, te centras simplemente y dices, Divina Presencia, no sé cuándo me he creado esta historia, pero quiero sanarla y perdonarla inmediatamente, desde la raíz y para siempre. Voy a perdonar la parte de mí que ha creado esta mala relación, que ha creado esta dificultad, este conflicto, esta enfermedad, cualquier cosa, porque todo está pactado y todo tiene un porqué. Lo que pasa que cuando está dilatado en el tiempo, como no somos conscientes de que somos almas viejas, que ya hemos vivido muchas vidas y que Mm, por lo tanto, bueno, no hemos estado impecables en todas, mm, pues bueno, son cosas kármicas, que kármico es una palabra que todo el mundo le asusta, pero es una causa de un efecto. Y mm. entonces, resolviendo la No causa, conoces pidiendo, quizá, pero que está ahí. Ujú. claro, y entonces, cuando tú dices voy a limpiar y sanar la parte de mí que lo ha creado, y hablas con tu corazón, con tu alma y con tu espíritu, y pides que esto sea sanado de la raíz y para siempre, y dices las palabras sagradas del Ho Oponopono, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdón. Lo repites como un mantra y dejas que salgan las emociones, permites que salga la rabia, asumes todas tus emociones discordantes y no las evitas y no las criticas, sino que dices, mira, esto es lo que estoy sintiendo ahora y me lo permito y lo voy perdonando. Y este es un proceso, no es algo que se hace así. Ujú. Y se va incorporando también esta forma Claro, de entender. Em, Cuando decías esto es una causa que no ves porque estás, digamos, disociado de otra versión de ti en otra vida. Yo estoy totalmente de acuerdo, sin embargo, también creo que muchas veces también ocurre dentro de esta vida, ¿no? O sea que con nuestra inconsciencia, muchas veces has generado esa causa ya dentro de esta vida, por pero supuesto, tú no te das cuenta o no lo asocias y de alguna manera tienes pendiente vivir esa misma situación en otro lugar, que de eso va mucho el karma también. O sea, tú has generado una situación en la que has estado ocupando un rol y no has comprendido el otro rol, no has comprendido la situación completa y de alguna manera la vida te lleva a cerrar esa vivencia y a vivirlo todo, vivirlo desde otro lugar, vivirlo y también muchas veces dentro de esta vida. Entonces, por el vivir supuesto. de manera inconsciente y no relacionándolo todo es lo que hace ver, yo es que justo ese día estaba bien y me pasó eso. Bueno,
es que no tiene por qué venir de este día. Y luego incluso en el mismo día puede ser que no tuvieras esa energía tan limpia, solamente que tú tampoco te dabas cuenta. Esto también Claro, sucede mucho. claro, absoluto. Es que nosotros estamos creando siempre. Ujú. Siempre estamos creando y estamos creando desde lo positivo, lo bueno, lo deseable o estamos creando desde el otro lado. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Ah, y la verdad es que cuando estoy en formación y les pregunto estas preguntas, enseguida llegamos a la conclusión. Porque yo le digo a la persona que mira lo que me ha pasado y tú de esta persona, ¿qué piensas de ella? Y claro, a veces sale de todo menos bonito. Y como Ujú. no lo verbalizamos, nos parece que eso no No tiene tiene... nada que ver. Ujú. Exacto. Porque yo además Entonces, no he dicho nada, yo he sido muy eh, amable ya. exacto. Pero tu pensamiento crea una realidad Y tu constante. energía. Ujú, Claro, un pensamiento es una frecuencia de energía que tú envías al universo. ujú. Como no lo ves, te parece que no estás haciendo nada, Que eso pero estás no hace creando, nada. claro. Entonces, lo que nos falta es conocimiento. Lo que hemos de vencer es la ignorancia, porque la ignorancia de la ley hace que fracasemos y que nos perdamos sin saber qué, porque el problema es que cuando todo esto que he dicho del el karma y de la causa y efecto es real. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que yo al principio, cuando descubrí esto, la verdad es que me enfadé un poco. Dije, pero esto es un juego malvado, ¿no? Porque tú naces y te cae y te antes que tú le estafaste o que le quitaste la dignidad o que hablaste mal de ella, te has olvidado. Esto en cuanto al pasado, que ya lo hemos dejado antes. Pero obviamente lo que dices es sumamente cierto, porque estamos creando constante y continuamente. Por eso, lo primero que es creadora, porque estamos hechos a imagen y semejanza. Y si la energía universal creó un mundo y creó unas aguas y unas montañas, pues lo creó con el pensamiento, el deseo, la intención y el verbo, lo verbalizó. Entonces, aunque tú no verbalices, porque estás en una reunión y te estás dejando a todos más verde que el perejil, pero dentro, mira está cómo va, mira se ha engordado, mira que le cae la papada, el otro que no sé qué. Sí, lo estás pensando. Yo el día que me di cuenta que yo estaba esforzándome mucho por no juzgar y yo me pensaba que lo estaba haciendo muy bien, un día me va y me doy cuenta que no había dejado de juzgar nada, lo único que había hecho es que no lo había realizado, pero yo por dentro repasaba a todas las personas que se me ponían delante, a todas les encontraba algún fallo. Ahora, yo calladita, no decía nada y yo pensaba, Que ya ya estaba. me había, casi que me había iluminado, porque yo no criticaba a nadie, pero no criticaba a nadie verbalmente, pero mentalmente estaba repasando a todos todo el día. Claro, es que para eso hace falta un trabajo de atención y de presencia que Continuo. se va cogiendo músculo, le digo yo, poco a poco, ¿no? O sea, no pretendas que de repente una inercia que lleva funcionando años, de repente no esté, pero es una cuestión de estar ahí y reconducir, de estar ahí. De estar ahí me refiero a estar presente, observar, de ver lo que pasa dentro de ti. Y eso ayuda a esa mirada externa, ¿no? O sea, esa mirada neutra, porque cuando estás dentro se ve todo muy parcial, se ve todo muy deformado, muy... Pero intentar salirte de tu perspectiva, hacer una foto grande, mirar un poco y ser objetivo, eso te da esa presencia como para distinguir cuando hay un desvío, ¿no? O sea, cuando... Claro. Ujú. Y a esto te voy a dar un tip que es muy, muy eficaz, que lo practico yo en la formación, y es que, por ejemplo, cuando tú tienes un conflicto con una persona en el trabajo o una persona de tu ámbito social o familiar o lo que sea, yo les hago escribir así de bote pronto, sin usar la censura, qué es lo que piensas de esta persona realmente y qué es lo que sientes cuando la ves o cuando piensas en ella. Cuando tú lees lo que piensas y lo que sientes, no te cabe ninguna duda de que tú has creado la mala relación con esta persona. Porque si tu mente es creadora, tu verbo es creador, de hecho, fíjate que el Hoponopono es una medicina que la practicamos con el verbo. No hacemos otra cosa que verbalizar el hecho de tomar una responsabilidad, aunque no sepa yo cuándo me he creado esta mala historia, pero asumo.
como conozco la ley, sé que no me puede tocar nada que no, yo no sea responsable y entonces me dirijo a mi parte más sabia, le pido que limpie y borre los programas que están sosteniendo esta mala relación, esta complicación, esta falta de lo que sea, esta enfermedad, que sea. Y entonces ya automáticamente, ¿qué hago? Pues ya me ordeno, ya estoy pensando eh, realmente en unidad con la esencia. Estoy pidiendo que la parte de mí que no ha actuado correctamente, pensado o dicho correctamente, sea liberada, sanada y transmutada, y por lo tanto ya a partir de ahora, entonces ya intento no volver a pensar mal, no volver a criticar, no. Y eso se resuelve más o menos rápidamente, porque a veces el personal me dice, Mari Carmen, es que hace una semana que practico Ponopono con esta persona y no ha pasado nada. Y yo le digo, bueno, a esta persona, ¿durante cuánto tiempo la habías dejado por la altura del betún? Uy, trabajo con ella hace 3 años. Digo, pues a lo mejor limpiar todo esto te requerirá más tiempo, porque esta es otra. La gente se queda que son palabras mágicas. No, lo mágico es que tú tomas responsabilidad, lo mágico es que te has dado cuenta, lo mágico es que tienes el poder y lo mágico es que cuando lo ejerces las cosas cambian. Claro, y al final el hecho de estar enfocado en el resultado ya te hace no hacer el trabajo con presencia. Es decir, como dices, el milagro ya está ocurriendo cuando te estás dando cuenta de, ostras, yo es que estoy emitiendo mucha negatividad aquí y te das cuenta, la puedes deshacer. El milagro ya ocurre durante ese momento de paz que conectas o esa capacidad de ver así un poco fuera y no ver solo tu perspectiva, quizá empatizas un poco con el otro, o sea, todo eso ya te hace sentir mejor. Claro, Entonces, si se hace el trabajo completo, luego culmina y en lo externo se refleja, pero cuando estás haciendo un trabajo de puntillas solamente como un trámite para que luego lo externo mejore porque sigues dándole poder a lo externo, es como hacerte trampas al solitario. O sea, no se puede engañar a la conciencia. No, me no ha sé. gustado esto, me ha gustado. Bueno, Hacerte no, trampos al tío, solitario. pero es cierto que, claro, estás como haciendo trampas realmente y Claro, no puedes hacer trampas con la conciencia. O sea, sigues, vale, o sea que hay que trabajar internamente para que esto mejore, ¿no? Pero yo lo que quiero es que esto mejore porque es donde le he puesto el poder. Entonces, así no es. no es. ¿Y sabes qué pasa? Que estamos en una sociedad que prima lo rápido, lo fast. Ahora la moda es lo fast. Y dentro de la conciencia, pues eso no va tan rápido, porque te vas encontrando capas. Es decir, empiezas por una y dices, ostras, pero si esto tiene relación con esto y con esto y con esto. Y pasa, por ejemplo, yo también ofrezco círculos de sanación con la práctica del Ho Oponopono. Y entonces, pues cuando les pido que lo hagan conscientemente, que cierren los ojos, porque tú cuando cierras los ojos, tu sistema entiende que vas para adentro. Mm. Ya se profundiza. Pero estás Entonces, anulando los estímulos también que te distraen, entonces es mucho claro. más fácil mirar a... Claro. Y entonces es mucho más fácil que tú recibas información de tu alma, de tu espíritu, llámale como quieras, de tu sabiduría, y de golpe empiezas a hacer links, ¿no? A establecer puentes. Dices, Conexiones. ay, pero si esto ya me había pasado con esta otra persona, ay, hoy reaccioné así, aquí ha hecho lo mismo, estoy repitiendo un programa, por ejemplo, te das cuenta de esto. O, por ejemplo, estás haciendo esto, he tenido casos muy divertidos y de golpe, pues, te retrotrae a una experiencia de tu vida que automáticamente te explica la razón de por la cual estás tú en este entuerto. Es decir, que el hecho de ir para adentro abre infinitas posibilidades de darte cuenta de formas muy diferentes, porque cada espíritu tiene una forma de conectar contigo, ¿no? Y hay que son más cinestésicos, hay que son más auditivos, hay que son más visuales, que te llega una imagen como una película, o que te llega una frase o una palabra. Entonces, esto es de una riqueza extraordinaria porque te permite reforzar tu conexión para estar cada vez más positiva, más fuerte, más resiliente y más en ti, con lo cual ya cada vez que pasa algo te das cuenta y enseguida sabes cómo no reaccionar, sino, bueno, pues actuar según tu conciencia y según la ley.
Claro, o sea, aprovechas esa problema, esa dificultad para como maestro que te indica, ¿no? Igual que con la enfermedad, volviendo a la enfermedad, exactamente igual, le damos la vuelta y ya no es el problema en sí que hay que vencer, sino que es lo que me muestra lo que tengo dentro. Porque siempre la historia fue de sanar lo que tengo dentro. Siempre, y este mundo es un reflejo a través Un del holograma, tiempo, a través de una situación que se repite, a través de una relación, a través de... Pero siempre la historia fue de eso. claro. Por Absolutamente. eso la ley te dice, lo que es adentro es afuera. Ujú. Y de hecho, si vas a pasear por la montaña, se ve clarísimamente, el universo te lo muestra. Te lo muestra de muchas formas. Por ejemplo, si tú vas a un lago, puedes ver reflejada la montaña como si fuera un espejo. Si, por ejemplo, en la montaña, pues tú dices una palabra, y chillas, hola, estoy aquí, Co- hay un eco y que te devuelve. No te dice, ¿qué haces aquí? No, no, te dice, hola, estoy aquí. O sea, lo que tú dices, la resonancia mórfica, lo que tú dices se te devuelve. Lo que está en el agua lo ves reflejado. Es decir, el universo te lo muestra de infinitas formas. Ujú. Por eso es tan importante el conocimiento, el saber, el conocer quiénes somos, Y especialmente ahora mismo, claro. claro, quiénes somos, qué, por qué hemos venido y qué estamos haciendo aquí, porque todo eso tiene una respuesta interna. Claro, Y muchas cuando, veces el principio es anular las que tienes, ¿no? O sea, ¿quién soy? Pues le puedes contestar con cualquier atributo de tu personaje de esta vida, ¿no? Profesión, nombre, pero cuando vas anulando eso, ¿pero quién soy? ¿Y quién soy? ¿Y quién soy? ¿No? O sea, vas indagando más allá de la forma. Claro, igual no viene un concepto concreto, pero viene ese conocimiento sutil, esa certeza, esa guía, ese tirón que te lleva a ir hacia algún lugar. Es decir, yo soy, eh, no a lo mejor un concepto como tal, pero sí hacia dónde voy, cuál es mi misión, a qué vengo aquí, cuál es mi trabajo aquí. Esto sí se siente como un tirón, como Ujú. yo creo que se siente muy profundamente, que muchas veces lo llenamos de capas y capas, de obligaciones, de tengo que, de compromisos, pero Entretenimiento esa, también. sí, de distracción. Ujú. Pero fíjate que siempre hay como una satisfacción porque el alma no deja de insistir para que te encuentres, porque siempre estamos buscando, buscando afuera lo que hemos de buscar dentro. Y el alma siempre está buscando y se busca a sí misma, a través de los otros, a través de experiencias, a través de viajes. Sí, lo Y que ese pasa es que camino, esa búsqueda la codificamos así, ¿no? Todavía hacia afuera, pero el impulso es de anhelo, anhelo exacto, de encontrar, exacto. pero lo Es el alma que te codificamos. empuja, exacto. Ujú. Qué bueno. Estupendo. Y ya para ir terminando, el, ¿qué consejos darías más de lo que has hablado? No sé, ¿se lo podrías sintetizar o qué es lo que tú destacarías para una persona, volviendo al tema de la enfermedad física? eh, que está en esa lucha de sentirse mal, de querer salir de la enfermedad, de no encontrar respuestas, de que quizá teóricamente comprende un poco ya esto, todas estas teorías, pero luego en la práctica no le consuelan, digamos. O sea, sigue atrapado ahí y le parece sumamente difícil sentirse bien si no cambia su situación física, porque esta es otra, esperamos que algo cambie para empezar a ¿qué le dirías tú para salir de esto? Solo hay una palabra que no es fácil y no estamos educados para hacerlo, ¿no? Y es aceptar la situación. O sea, aceptar lo que es. Y en ese momento, y te lo voy a decir como muy simple, si tienes limones tienes que hacer limonada, no puedes hacer naranjada, no puedes hacer otra cosa. Entonces, aceptar que estás enfermo y empezar a buscar las causas, lo que hemos dicho antes, ¿no? ¿Por qué he enfermado? Muchas veces es súper fácil de entenderlo, ¿no? Si he comido mal, si he abusado de mi cuerpo, si estoy insatisfecho, si estoy en un trabajo que no me gusta, si estoy en una pareja que no quiero, que estoy por compromiso, que estoy por no estar solo. Es decir, tienes que empezar a hacerte las preguntas, porque enfermas
porque no has hecho lo que deseas, porque no has escuchado tu corazón y porque estás atrapado en una situación que te enferma. Y es muy fácil de verlo. Y la gente, cuando lo que pasa cuando una persona está enferma y en esta situación que tú has expresado muy bien, es que ya no te puedes engañar más. Entonces, en la consulta hay que destapar la M, hay que destapar la M, hay que destapar la M, porque La es lo que el mierda. cuerpo, Vamos a destaparla ahora en directo diciéndolo. claro. Entonces, tú que no haces el tema, por lo que veo, pues, o sea, no hay nadie enfermo, a ver, ah, con una pareja satisfactoria, con un trabajo que le apasiona, puede tener. Claro, el cuerpo expresa las molestias y primero puede ser un dolor de cabeza, un dolor de estómago, una sintomatología, pero si no haces caso, si no escuchas, si no cambias y tú sigues por el mal camino, por el camino que no le corresponde al alma, cada vez el grito es más y más grave, más alto. Al final te consigues un cáncer, una fibromialgia o algo realmente grave, ¿no? Pues porque no te has escuchado, porque no te has respetado, porque no te has amado, porque no has puesto límites. Entonces, por favor, tira la toalla, entrégate a la evidencia de que estás enfermo, que estás en un momento crítico y empieza a destapar tu verdad. O sea, lo primero es aceptar la situación y a partir de aquí tienes que vivir tu verdad. Y la primera pregunta que yo hago a una persona con cáncer cuando viene a la consulta es, ¿para qué quieres vivir tú? ¿Para qué? ¿Cuál es el leitmotiv de tu vida? Y me empiezan, bueno, me gustaría ver a mis nietos. No vale. Tienes que vivir por ti, no por tus nietos. Imagino que también notas en el tono de voz, en la mirada, cuando han dado con una clave, ¿no? Cuando te hablan desde el ser o cuando está todavía el personaje ahí, las obligaciones. Intentando justificar, sí. Mm, ujú. Entonces, para Total. responder pronto y claro, es primero, acepta la situación de que J, J, estás J y estás. O sea, no hay escapatoria, porque cuando realmente la vida te enfrenta a la enfermedad, es porque, bueno, has ido recorriendo cosas sin enterarte, sin ser las que tenías que vivir, buscando, no sé, la felicidad en lugares que no corresponden y ahora tienes que enfrentar la verdad, tu verdad. O sea, Y en y esa entonces, aceptación, porque muchas veces te pueden preguntar, pero, bueno, pero ¿cómo acepto esto? ¿No? Claro, en esa aceptación ayuda la asunción de responsabilidad también, ¿no? Es decir, que en un principio puede ser muy crudo verte como responsable porque lo asumimos con la culpa, que no tiene nada que ver, pero el asumir la responsabilidad ya no es como un castigo, como algo malo, de mala suerte, sino es neutro, es un efecto de una serie de causas que no has contemplado. Empieza a contemplarlas desde el vínculo que hay de una cosa con otra y empezarás a tener más claro por dónde tirar, qué pequeños cambios hacer. Entonces ya no se ve todo tan oscuro, no es aceptarlo como que esto va a ser para siempre, sino que no, acepto que ahora. es aceptar que Sí, has llegado a esta situación. Eso mm, es presente, no es exacto. futuro. Este es el principio del análisis. Primero aceptar que estás en esta ¿Dónde estoy? situación. Y Ujú. entonces también aquí hay el de pedir ayuda, el de buscar al médico que, o sea, por ejemplo, yo veo personas con cáncer que están con un médico que no pueden hablar, que no les dicen la verdad, que están haciendo un tratamiento alternativo, que no se están tomando las pastillas o se toman menos y van al médico y no le dicen la verdad. Mm, Eso no puede funcionar jamás, totalmente. porque lo que te da salud es estar en tu verdad. Y estar en tu verdad es reconocer que te has vendido por un plato de lentejas, que estás en un trabajo que no te gusta, que no estás enamorado y no estás en una relación que la aguantas por inercia o porque ahora no tienes ánimo de empezar a hacer el follón de separarte. Y entonces el cuerpo te lo va mostrando, te lo está manifestando. ¿Y tú Entonces, consideras que el simple hecho de aceptar eso, aunque todavía no hagas un movimiento, ya es muy liberador, ¿no? hombre, te De da paz. reconocerlo. Te da paz porque no estás luchando contra lo que es, lo Ujú. que es. O sea, si tienes te has conseguido una cirrosis, la tienes. O sea, está ahí. Y está ahí manifestando algo de tu vida.
Entonces tienes que empezar a pensar, pues cuántos litros de alcohol has tomado, cómo te has anestesiado con el alcohol para no tener que llegar a casa y sales con los amigos y te estás hasta las 11 porque quieres llegar a casa ya medio desmayado y tirarte a dormir y olvidarte de la pareja que no quieres, por ejemplo, ¿no? Entonces, aceptación y empezar a descubrir tu verdad. Totalmente. Muy bien, pues muchas gracias. Y mira, ahora estás organizando un congreso que precisamente va a enseñar esto. O sea, te has unido con varias personas con este paradigma, con diferentes conocimientos y experiencias relacionadas. Entonces, un poquito, vamos a dejar aquí abajo en el vídeo, o si estás desde mi web en el artículo también te lo dejaré muy fácil para que puedas apuntarte y te puedas inscribir en este congreso que es gratuito. Nos hablas un poquito del enfoque que se Y el llama el enfoque, congreso Ser tu ser medicina, tu ¿no? propia medicina. Ser Es tu decir, propia medicina. a partir de lo que hemos vivido he sido inspirada, bueno, de hecho también he escrito un libro que se llama La medicina del ser, que habla precisamente de todos los cuerpos que tenemos y de cómo, de qué manera los hemos de cuidar para estar en buena salud. Y el Congreso en estos últimos años creo que se ha dado mucha prevalencia a que lo que estábamos hablando contigo, ¿no? De que la salud viene de un pinchazo, de una medicina, de entonces quiero, no sé, compartir con las personas que estamos todas buscando empoderarnos, el ser autosuficientes y el tener una buena salud, todas aquellas herramientas, actitudes y soluciones para tener una salud radiante a partir de cosas muy simples, porque estas medicinas va de lo ancestral a lo más novedoso, porque me parece muy importante recuperar la capacidad de sanarnos a través del agua, del aloe vera, lo que hacían las abuelas, de la fitoterapia, de las esencias florales, de cosas que la naturaleza nos ofrece prácticamente gratuitamente y que son poderosas sanadoras. Entonces, bueno, ya ves que me apasiono hablando de esto. Es bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Hay 21 ponentes, todos generosamente han cedido su conocimiento y su tiempo. Y la idea es que una persona nos hable de su conocimiento, nos explique cómo lo ha conseguido, qué ha significado en su vida y cómo lo puede compartir para que todos lo podamos usar ya después de que nos haya hecho la ponencia. Evidentemente, con la tecnología de punta esto no puede ser porque una tecnología la tienes que comprar. Pero lo que es conocimiento es todo gratuito, es fácil y es aplicable en tu casa, con tu cuerpo o con muchas de las cosas que son como, no sé, sanadoras, como puede ser la sal en algún momento. Y de alguna manera el objetivo, poniéndolo muy cortito, es que la persona gane en autonomía, ¿no? Sobre su Tal salud. cual, lo has definido perfecto, que se empodere en la capacidad, porque lo que más miedo nos da Que es siempre cuando le nos encontramos, perteneció eso, es ese claro, derecho. exacto. Ujú. Entonces, que puedas buscar ayuda, evidentemente, si la necesitas, es muy importante, y que puedas escoger qué tipo de ayuda, que no tenga que ser impuesta por una Pero tú como sociedad, protagonista. claro, Ujú. como arte y parte. O sea, Totalmente. empoderar a las personas en su capacidad de gestionar su salud. Ujú. Pues yo te agradezco también este aporte porque es desde luego en lo que yo trabajo, con lo que resueno bueno, es bellísimo. Y sé bueno, que sigue siendo minoritario, pero que se está expandiendo, expandiendo, expandiendo. Y, y bueno, te agradezco ser parte también de esa expansión. Así que vaya muy bien, que resuene en Yo muchas te lo agradezco a partes. ti, yo Ujú. te lo agradezco a ti, porque estás haciendo una labor extraordinaria. Bueno, pues, y agradezco a raíz del Congreso de haberte conocido. Ya todo es. Muy Y bien. entonces vamos sumando y esto será exponencial y ya no hay quien lo pare. Claro. Tenemos el poder de sanarnos y Y ese poder es bueno, que se abran las personas y que se queden con lo que más, porque a lo mejor a uno le encaja mejor o puede empezar mejor con una herramienta, claro. un ponente, su estilo, pues oye, lo que te enganche, pero ábrete, revísate, tienes una oportunidad aquí de llegar tocar con información nueva, que esto te transforma por dentro y es una oportunidad maravillosa, así que ojalá y se expanda muchísimo.
esta Muchísimas visita. gracias. Un Hasta abrazo. luego. Hasta otro día.